De libertad a liberado. La partida y el pasado. El enorme avión carreteó sobre la pista, se inclinó como en un último saludo y comenzó a elevarse sobre el cielo azul de Brasil. Más bien, sobre el cielo del aeropuerto de Galeão, en Río de Janeiro. Era el atardecer del 14 de diciembre de 1980 y el cielo era de un azul intenso. Los termómetros en las calles de Río pasaban los 30 grados. Faltaban 10 días para la Navidad y allí estábamos buscando un nuevo destino, buscando la libertad. Atrás quedaba el terror, la tortura, la cárcel, la injusticia. Éramos un grupo numeroso de unas 30 personas entre mayores y niños. Había uruguayos, argentinos, chilenos, todos refugiados políticos, huyendo de las dictaduras militares de turno de nuestros respectivos países. Dinamarca era el destino, era el país al que habíamos decidido ir. Pero ¿qué era en realidad Dinamarca para cada uno? La mayoría se decidió a último momento, pues había llegado un grupo de trabajo de la televisión danesa que hacía un documental sobre la problemática de los refugiados latinoamericanos y junto a personal de Cáritas y del gobierno danés explicaron las condiciones que ofrecía Dinamarca. Mi familia, compuesta por nuestros 3 niños de 10, 9 y 7 años, mi esposa y yo. Mi familia tenía claro desde el principio el destino. Es que cuando huimos de Uruguay por la frontera con Brasil, ya teníamos decidido que iríamos a Dinamarca. Cuando llegamos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Río de Janeiro y entramos en contacto con la colonia de refugiados allí, al comentar que íbamos a Dinamarca, nos miraban como bichos raros. Claro, en aquel momento los destinos más conocidos y solicitados eran México, Francia, Suecia y algo España. Pero Dinamarca, ¿dónde quedaba eso? Lo cierto era que hacia allí estábamos volando, a lo desconocido, aunque en aquel momento ningún lugar en el mundo sería peor de lo que dejábamos atrás. El avión ya tomó altura y vuela por encima de las nubes. Hay bullicio, alegría. Algunos niños corretean por los pasillos. ¿Hacia dónde vamos? Avanzamos. La voz de la azafata nos anuncia que dejamos Brasil y comenzamos a volar sobre el océano. Cierro mis ojos y los recuerdos vienen a mi mente. No puedo dejar de pensar en los compañeros que siguen presos allí, en libertad. Los que a esta misma hora tal vez estén siendo detenidos y torturados. La tortura que ya existía se había instalado definitivamente luego del golpe de Estado del 27 de junio del año 73. Un mes después, exactamente un mes, el 28 de julio de 1973, por la mañana, fui detenido por un grupo de inteligencia del ejército. Yo no lo sabía, pero en la noche habían lanzado una gran cacería. Eran muchos los compañeros presos, entre ellos dirigentes sindicales y viejos militantes de izquierda. La dictadura militar finalmente se había instalado en Uruguay. Avasallaron el Parlamento, la Constitución y las leyes. Ahora eran dueños de bienes y vidas ajenas. El avión sigue volando sobre el océano. El bullicio continúa. Mi mente no quiere pensar en el futuro. Es que el futuro es incierto. Y vuela hacia el pasado, hacia aquellos días fatales. Es como que mientras el avión vuela hacia el futuro, mi mente vuela hacia el pasado. Las contradicciones de la vida. Me introdujeron en un vehículo del ejército. Antes intenté huir, pero ellos eran más y eran rápidos. Pronto me redujeron, así que me esposaron,
Me vendaron los ojos y me tiraron al piso de la camioneta. El vehículo hizo un largo recorrido por las calles de Montevideo. Yo sentía unas botas que se apoyaban sobre mi espalda y presionaban mi pecho contra el piso, mientras mi cerebro, a 1000 por hora, trataba de descubrir, sin lograrlo, lógicamente, qué había pasado. Finalmente el vehículo entró a un lugar. Me acusaban de pertenecer al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y la consigna de ellos era conseguir el próximo contacto a cualquier precio. Todo era válido. Con los ojos vendados y las manos atadas para atrás, fui bajando a patadas y empujones de la camioneta militar, conocida en aquel tiempo como Camello, por la forma de su techo. Comenzaron a caer golpes de todos lados y un perro apareció en escena. Ladraba y mordía mi ropa. De pronto caí al suelo y el perro encima. Alguien me levantó y entramos a un lugar con muchas columnas, pegándome contra todas ellas. De pronto las preguntas de rigor: ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu alias? ¿A qué columna perteneces? Y allí cayó la noche. Comenzó el submarino. Una y otra vez mi cabeza era sumergida en el agua y una vez fuera los golpes y las preguntas se repetían sin cesar. El tan famoso submarino no era más que un tacho. Podía ser un medio tanque lleno de agua, donde era introducido con la cabeza hacia abajo hasta casi el ahogo. Pero los verdugos estaban bien entrenados y sabían muy bien en qué momento sacar al torturado del agua. Una vez bien mojado, golpeado y con la ropa ya hecha a jirones, llegó la hora de la picana. Atado a una especie de parrilla, allí siguió la recepción, con las mismas preguntas de voces que oía y de mucha gente que suponía alrededor, pero que no podía ver. Llegó la primera noche en prisión, y ya no era consciente del tiempo transcurrido, ni de dónde estaba. Yo sabía que tenía que aguantar las primeras 24 horas, luego seguramente toda la función seguiría, pero alguien se habría salvado. Yo lo sabía, pero ellos también lo sabían. Todo era oscuridad y gemidos de dolor. La noche transcurrió entre el plantón, desvanecimientos y despertares a puntapiés. Al otro día, junto a otros compañeros, fuimos trasladados supuestamente al batallón 9º de caballería. Algún tiempo después supimos que aquellas primeras horas de tortura las pasamos en la región militar número 1. Habían pasado ya 7 años y algunos meses de aquel infierno en los cuarteles de Montevideo, pero las imágenes en mi mente estaban claritas. Aquello no era algo para olvidar. ¿Cuál era ahora el futuro? Avanzamos. No puedo conciliar el sueño. Recuerdo el primer mes de detención. Era trasladado de cuartel en cuartel y en cada uno el tratamiento comenzaba nuevamente. No se puede decir que uno era mejor o peor que otro. En esas circunstancias, todo es peor. Pero uno de los peores fue el conocido Batallón Florida, en el barrio del Buceo. Hoy, sobre las ruinas y la sangre de muchos uruguayos, fue construido un complejo de viviendas. Aquello era verdaderamente el infierno. En ese infierno fue que, por primera vez en muchísimos años, me acordé de Dios. Nos alojaban en un calabozo aparentemente largo y angosto. Supongo que era un sótano o algo así, y de allí nos llevaban a la azotea, arrastrándonos por las escaleras, ya fuera hacia arriba o hacia abajo. El número variaba en el calabozo todo el tiempo. Lo sabíamos porque dentro se paseaba un guardia que era relevado cada tanto y cada vez que entregaba la guardia al otro, le pasaba la cantidad que había en ese momento. En realidad le pasaba un número de harapos y carne molida y apaleada que había allí adentro. Estábamos con los ojos vendados o encapuchados.
muchas veces con las manos atadas, y de allí nos sacaban para ser torturados en la azotea por el personal de inteligencia. Éramos arrastrados escaleras arriba y luego devueltos a puntapiés y puñetazos, echados dentro del calabozo con la orden de permanecer allí. Claro que mucho no resistíamos y caíamos al suelo, de donde éramos levantados amablemente a porrazos y puntapiés. Y aquello era como una calecita que se repetía sin cesar las 24 horas del día. El número dentro del calabozo variaba entre 15 y 20 todo el tiempo. Por supuesto, en aquel tiempo yo estaba muy lejos de Dios. Dios era solo una fábula para mí, aunque en mi desesperación y angustia me acordé de Él, en aquella soledad tan inmensa y terrible. Aquel enfrentamiento tan desigual, solo un ser superior lo podía detener, pero no, eso no era posible, eso no existía. Pero, si Dios realmente existía, en alguna parte tenía que estar. Y Dios apareció un día de los 5 o 6 que permanecí allí. No sé por qué razón, tal vez era sábado o domingo. Por algunas horas hubo calma. Todo estaba muy tranquilo. Hasta el guardia parecía que era bueno. De pronto el silencio fue roto por una conversación. Evidentemente era entre un soldado y una mujer. Escuché el ruido de una puerta que se abría muy dentro del calabozo y una voz femenina que pedía permiso al guardia para darnos unos pedacitos de chocolate. Aquello era algo insólito. El guardia se me acercó y muy suavemente me dijo: «Levántate la capucha y toma un pedacito de chocolate que te manda una compañera». Por unos segundos dudé, pero levanté la capucha y ante mis ojos un plato de aluminio lleno de trocitos de chocolate y una mano casi del mismo color del chocolate. El soldado era de piel negra. Nunca supe en realidad qué pasó aquel día, ni quién era la compañera, ni por qué la actitud de aquel soldado, pero supuse que aquello era cosa del cielo. Estaba alojada allí la compañera, separada solamente por una pared de aquel infierno de golpes y gemidos de dolor del pomposo batallón Florida. Qué deshonra para aquel histórico batallón. Nunca supe quién era aquella mujer. No era el trocito de chocolate lo que me importaba. Lo trascendente de aquella situación era la actitud de la compañera. Estaba destrozado. Al principio no entendía lo que había pasado. Todo estaba bien la noche anterior a mi detención, ninguna alerta, nada que me hiciera pensar nada. De a poco, a través de las preguntas que me hacían, fui armando el rompecabezas de lo que había sucedido. Logramos armarlo, así como el recorrido por los cuarteles, meses después, con otro compañero. Yo supe que había sido llevado primeramente al comando de la región militar número 1. Luego fuimos llevados al 9º de caballería, después al batallón Florida y por último a la escuela de transmisiones del ejército en Casaballe y La Villa, en el barrio Peñarol. Allí conocimos el terror que imponía el teniente Ohanessian. Le decían el turco, pero en realidad era hijo de armenios. No lo querían ni los mismos soldados, era un torturador y un sádico. En cierta oportunidad nos permitieron una visita de familiares, pero les dieron la orden expresa de que no podían acercarse. Estábamos separados por una larga mesa. Mi hermano fue el primero en pasar con mi hijo de apenas 3 años. Cuando el pequeño me vio, intentó correr a mis brazos, pero el soldado que estaba allí se lo impidió, poniéndole por delante el caño de su fusil. A mi hermano se le transformó el rostro y a mí me dieron ganas de saltarle encima, pero mantuve la calma. Mi hermano protestó, a lo que el soldado solo le respondió con un lacónico «son órdenes». Luego, creo que de algo así como 4 meses después, fui llevado a un juzgado militar, encapuchado y esposado hasta la puerta misma del despacho del supuesto juez. Nos empujaron adentro. Me acompañaron 2 compañeros, Venturini y Otormino.
El supuesto juez militar nos leyó una acusación por la cual éramos condenados de 6 a 18 años de prisión. Toda la fantochada como mucho duró 5 minutos, luego de lo cual nos propusieron 2 abogados de oficio, uno civil y otro militar. Nos miramos, nos reímos y elegimos al militar. Malo por malo, el más malo. Del cuartel de transmisiones en el mes de noviembre habían pasado casi 5 meses de la detención. Con un grupo de 5 compañeros fuimos llevados al penal de Libertad. Qué viaje confortable fue aquel, con los ojos vendados, atados de pies y manos, tirados en el piso de un camión, fuimos trasladados hasta el penal de Libertad. Nadie nos dijo a dónde nos llevaban, solo que íbamos a ser trasladados. Por supuesto que no sabíamos dónde estábamos, porque al llegar alguien me desató las piernas, me arrimó al borde de la caja del camión y me dijo saltá, y salté al vacío, cayendo con todo contra el piso. Me levantaron entre empujones y arrastrando me metieron en un lugar frío y muy oscuro. Después nos enteramos que allí era la isla, una pequeña edificación apartada a unos metros del edificio central del penal mismo. También nos contaron que algunos compañeros los traían en helicópteros y algunas veces los tiraban de cierta altura. Así que lo nuestro, frente a eso, no era nada. ¡Qué recepción!, pensaba yo. Claro que, como todo, cuando uno llega a un lugar desconocido en circunstancias especiales, muchas cosas se escapan, los detalles se le escapan a uno. Al mediodía oímos ruidos de rejas que se abrían y apareció un compañero acompañado de un guardia con la comida. El compañero lucía un mameluco gris, con números en el pecho y en la espalda, y el cabello cortado a cero. Nos dejó la comida y un guiño cómplice, que fue como si nos diera un abrazo. ¡Qué recepción de la isla en la noche! Fuimos llevados al celdario, o sea, a la propia cárcel de Libertad. Al salir afuera las luces naranjas de los reflectores antitiniebla, la bruma de la oscuridad me hacían recordar los campos de concentración nazis que había visto en algunas películas. Las puertas de rejas se abrían, aparentemente, solas a nuestro paso. Nos subieron al segundo piso y de allí, de 2 en 2, nos metieron en celdas, donde había una sola cama. No sabíamos qué hacer. Con el otro compañero que me había tocado en suerte, nos mirábamos, nos asomábamos a la pequeña y única ventana, y solo veíamos las luces naranjas, antiniebla, de los reflectores, que supimos después salían de torretas con ametralladoras que rodeaban todo el predio del penal de Libertad. Pasó un tiempo y llamamos a la puerta. Apareció un guardia. ¿Qué pasó? Disculpe, ¿nos podemos acostar? Sí. Su voz cambió. Arréglense como puedan allí y duerman. Mañana va a sonar un timbre, ahí se levantan. Tiramos un colchón sobre la única cama, el otro en el suelo y caímos en un profundo sueño. Había sido un largo día. Comenzaba una nueva etapa. Nos despertó no solo el timbre, que ya era ruidoso, sino también el griterío de los guardias al unísono en los 5 pisos y el golpetear de sus porras contra los hierros de las barandas. Aquello era una locura. Pero pronto los ruidos fueron menguando. De pronto se abrió la pequeña ventana del tamaño de una baldosa de 20 por 20 centímetros que había en la puerta de hierro y por allí asomó una cara sonriente. «Hola, compañeros. Tranquilos, aquí no pasa nada, todo está bien. ¿De dónde vienen? ¿Cómo está todo por allá afuera?» Todo dicho muy rápidamente, porque detrás un guardia lo apuraba. Era Rodríguez Velletti, un compañero muy conocido por su militancia con los cañeros, al lado de Raúl Sendic. Nos ofreció agua caliente, pero no teníamos termo, no teníamos nada. Así que se fue y volvió con todo el equipo de mate, yerba, termo, agua caliente y una sonrisa. Una sonrisa del otro lado de la puerta era casi increíble después de tanto tiempo. Al fin estábamos en libertad.
claro, en el penal de Libertad, símbolo y orgullo de la dictadura. Y allí jamás se escapó nadie, a no ser en sueños que teníamos cada tanto, y qué horrible al despertar y estar allí en aquellas mazmorras. Y a poco nos fuimos adaptando a la nueva vida. Por la mañana nos dieron unos mamelucos grises, con un rectángulo en blanco en el pecho y la espalda, donde claramente se distinguían unos números. Aquellos números serían, en adelante, nuestro nombre y apellidos. Yo tenía el 1280 y desde aquel momento hasta el día que salí, 6 años y un mes después, nunca más escuché mi nombre o apellido. Para ellos era simplemente el 1280. Con el mameluco todos iguales, un número y el pelo cortado al ras, éramos todos iguales. Nos querían borrar la personalidad. También lucíamos un distintivo de color según el piso. Eso era porque, según el régimen impuesto, allí no podíamos hablar ni siquiera saludar a un compañero de otro piso bajo ninguna circunstancia. Faltar a ese reglamento significaba una sanción, lo cual implicaba muchas veces quedarse sin recreo o, en el peor de los casos, sin visita, las cuales venían cada quincena por espacio de media hora. El recreo era la única salida que teníamos los presos del primer y segundo piso. Este consistía en 1 hora o a veces 45 minutos al aire libre. Luego el resto de las 24 horas lo pasábamos encerrados. Recuerdo que en la primera salida al patio un compañero ya me bautizó y me puso Tubiano, apodo que me acompaña hasta hoy, cuando alguien de aquella época me quiere identificar. Ese nombre se debía al lunar que tengo en la frente y hacía referencia al pelo de los caballos, que en realidad es Tobiano. El piso que me alojó durante el primer año y medio de mi estadía en libertad fue el primero B y la celda número 7. De pronto me despierto sobresaltado. Los recuerdos me llevaron al sueño y de golpe el bullicio y la alegría de todo. Estamos volando sobre Dinamarca.